La teoría de juegos es una herramienta poderosa que revela cómo los individuos y grupos interactúan en situaciones de conflicto y cooperación. Desde una partida de cartas hasta las mesas de negociación, esta teoría se aplica en contextos que van mucho más allá de los simples juegos. Imaginen que están en una competencia feroz por un premio o negociando un acuerdo crucial. ¿Cómo pueden anticipar lo que harán los demás? Pues la teoría de juegos ofrece respuestas fascinantes y estrategias ingeniosas para navegar en estas situaciones complejas. ¿Quieres saber más? Entonces acompáñeme a ver de qué se trata. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. La teoría de juegos fue popularizada por matemáticos como John von Neumann y John Nash. Von Neumann, uno de los fundadores de la teoría, trabajó en la década de 1920, pero fue Nash quien en la década de 1950 introdujo el concepto de equilibrio de Nash, que revolucionó nuestra forma de ver las decisiones estratégicas. A propósito de Nash, su vida fue retratada en un film de Hollywood, Una mente brillante, con Russell Crowe en el papel protagónico. Bien, continuemos. La teoría de juegos es un marco teórico que estudia las interacciones estratégicas entre individuos o grupos racionales en situaciones de conflicto o cooperación. Aunque su nombre hace referencia a juegos, en realidad se aplica a una gama de situaciones estratégicas en la vida real, no solo juegos en el sentido tradicional del término. Tendríamos que decir que la teoría de juegos es una fascinante rama de las matemáticas aplicadas y la economía, que se ha convertido en una herramienta indispensable para analizar y comprender las interacciones estratégicas en diversos campos. Esta disciplina se centra en cómo las decisiones de un participante afectan y son afectadas por las decisiones de otros, modelando situaciones complejas, como juegos, con jugadores, estrategias y resultados específicos. Su aplicación se extiende mucho más allá de los juegos convencionales, abarcando áreas tan diversas como la economía, la política, la biología, la psicología, la ciencia de computación, etc. En cada uno de estos campos, la teoría de juegos ofrece insights valiosos sobre cómo los individuos y grupos toman decisiones en contextos donde los resultados dependen no solo de sus propias decisiones, sino también de las acciones de otros. Una de las principales fortalezas de la teoría de juegos es su capacidad para proporcionar herramientas que permiten analizar situaciones complejas de tomas de decisiones. Estas herramientas ayudan a desarrollar estrategias óptimas en escenarios donde los intereses de los participantes pueden estar en conflicto o alineados, permitiendo predecir comportamientos y anticipar resultados. En esencia, la teoría de juegos nos ofrece una lente a través del cual podemos examinar y comprender mejor la intrincada red de interacciones que conforman nuestro mundo social, económico, político, familiar, etc. Su estudio no solo enriquece nuestra comprensión teórica de estos sistemas complejos, sino que también proporciona aplicaciones prácticas que pueden influir en la toma de decisiones, desde las negociaciones interpersonales hasta las estrategias corporativas e incluso las políticas internacionales. Entonces, la teoría de juegos ofrece un marco para entender estas interacciones estratégicas en múltiples ámbitos de la vida real. Los componentes principales de la teoría de juegos son fundamentales para entender cómo se modelan y analizan las situaciones estratégicas. Estos son jugadores, son los participantes en el juego o situación estratégica. Pueden ser individuos, empresas, países,
o cualquier entidad capaz de tomar decisiones. Cada jugador tiene sus propios objetivos y preferencias. Después tenemos las estrategias, que son las acciones o decisiones disponibles para cada jugador. Pueden ser simples, como cooperar o no cooperar, o complejas. Cada jugador elige su estrategia basándose en lo que cree que harán los demás jugadores. Y por último tenemos los pagos o resultados, que son las consecuencias o recompensas que cada jugador recibe al final del juego. Dependen de las estrategias elegidas por todos los jugadores y se expresan generalmente en términos de utilidad o valor para cada jugador. Pueden ser positivos, ganancias, o negativos, pérdidas. Estos tres componentes, jugadores, estrategias y resultados, interactúan de la siguiente manera. Los jugadores eligen sus estrategias. La combinación de las estrategias elegidas por todos los jugadores determina los pagos. Los jugadores intentan maximizar sus pagos al elegir sus estrategias. Y entender estos componentes es crucial para analizar situaciones estratégicas y predecir comportamientos en diversos contextos de la vida real, desde negociaciones empresariales hasta decisiones políticas o interacciones sociales cotidianas. En la teoría de juegos, los tipos de juegos se clasifican en función de varios factores como la disputa en juego, la información disponible y las estrategias. Y aquí tenemos algunos de los más relevantes. Juegos de suma cero, que son una categoría fundamental en la teoría de juegos, caracterizados por su naturaleza puramente competitiva. En estos juegos, la ganancia de un jugador es exactamente igual a la pérdida del otro jugador o jugadores, lo que significa que la suma total de ganancias y pérdidas es siempre cero. Esto implica que no hay posibilidad de beneficios mutuos. Lo que uno gana, el otro necesariamente lo pierde. Un ejemplo clásico de juego de suma cero es el ajedrez. En este juego, el jugador gana mientras el otro pierde, reflejando perfectamente el concepto de suma cero, donde las ganancias y pérdidas se equilibran completamente. Estos juegos son típicamente no cooperativos, ya que no permiten alianzas ni acuerdos vinculantes entre los jugadores. Es lógico. La estrategia en los juegos de suma cero a menudo se centra en minimizar las pérdidas máximas posibles, una técnica conocida como estrategia minimax. Este enfoque busca asegurar el mejor resultado posible en el peor escenario previsible, dado que cualquier ganancia para un jugador resulta en una pérdida equivalente para el otro. Si tenemos los juegos de suma cero, ahora veremos los juegos de suma no cero, donde las interacciones entre los jugadores no se limitan a un escenario de ganancia y pérdida únicamente. A diferencia de los juegos de suma cero, en los juegos de suma no cero, es posible que todos los jugadores ganen o pierdan simultáneamente, lo que permite situaciones en las que la cooperación puede llevar a beneficios compartidos. En estos juegos, los resultados no se limitan a una suma fija de ganancias y pérdidas. Esto significa que el beneficio o pérdida total del sistema no está predeterminado, permitiendo que las acciones de los jugadores puedan crear un valor adicional o reducir pérdidas colectivas. Este tipo de juegos refleja situaciones más realistas donde las partes involucradas pueden encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Un ejemplo típico de juego de suma no cero es una negociación comercial. En este contexto, ambas partes pueden trabajar juntas para encontrar un acuerdo que sea beneficioso para ambos, como establecer precios y condiciones que maximicen el valor para ambas partes. Este tipo de interacción fomenta la cooperación y puede resultar en un
estado donde todos los involucrados se beneficien más que si actuaran individualmente. Los juegos de suma no cero son fundamentales para entender muchas situaciones del mundo real, especialmente en contextos donde la colaboración y el compromiso pueden llevar a mejores resultados colectivos. Estos juegos destacan la importancia de la comunicación y la negociación en la búsqueda de soluciones óptimas para todas las partes involucradas. Ahora tenemos los juegos cooperativos y los no cooperativos. Y los juegos cooperativos se destacan por su énfasis en la colaboración de los participantes. En estos escenarios, los jugadores tienen la libertad de formar coaliciones y trabajar juntos hacia un objetivo común, creando alianzas estratégicas que maximizan los beneficios colectivos. Y es aquí que la comunicación abierta juega un papel crucial, permitiendo a los participantes intercambiar información, coordinar estrategias y tomar decisiones informadas. Una característica distintiva de estos juegos es la posibilidad de establecer acuerdos vinculantes, compromisos formales que proporcionan una base sólida para la cooperación. El objetivo principal se centra en optimizar el resultado para todo el grupo, buscando soluciones que beneficien a todos los participantes en lugar de enfocarse en las ganancias individuales. El éxito en estos juegos depende en gran medida de la confianza y la colaboración efectiva entre los jugadores. Un ejemplo clásico de juego colectivo es un joint venture empresarial, donde compañías unen sus recursos, conocimientos y habilidades para un proyecto conjunto, compartiendo riesgos, costos y recompensas. Otros ejemplos incluyen negociaciones laborales, alianzas internacionales para abordar desafíos globales, proyectos de investigación colaborativa y cooperativas de agricultores, por ejemplo. La teoría de juegos cooperativos ofrece herramientas valiosas para analizar la formación de coaliciones, la distribución de beneficios y la estabilidad de las alianzas. Conceptos como el valor de Shapley y el núcleo de juego son fundamentales en este análisis. Estos juegos proporcionan un marco para estudiar situaciones donde la colaboración y la comunicación abierta puede conducir a resultados más beneficiosos para todos los involucrados, contrastando con los juegos no cooperativos donde cada quien actúa a su aire. Los juegos no cooperativos representan una categoría fundamental en la teoría de juegos, caracterizados por la toma de decisiones independiente y la búsqueda de beneficios individuales. En estos escenarios, cada jugador actúa por su cuenta, sin coordinar acciones ni formar coaliciones con otros participantes. El objetivo principal es maximizar las ganancias personales, lo que genera un entorno altamente competitivo donde las decisiones se toman considerando primordialmente el interés propio. La falta de cooperación en estos juegos crea un ambiente de intensa competencia, donde las ganancias de un jugador frecuentemente implican pérdidas para otros. Los participantes deben anticipar y considerar las posibles acciones de sus oponentes, ya que la estrategia óptima depende en gran medida de las expectativas sobre el comportamiento de los demás. Las aplicaciones de los juegos no cooperativos son diversas y significativas. Se utilizan para modelar situaciones como la competencia entre empresas en un mercado, analizar conflictos políticos y diplomáticos y entender comportamientos en subastas y negociaciones. Estos modelos reflejan escenarios donde los intereses individuales prevalecen sobre la colaboración, proporcionando un marco robusto para analizar situaciones competitivas en campos como la economía, la política y las interacciones sociales. Los juegos simultáneos representan una categoría fundamental en la teoría de juegos, caracterizados
por la toma de decisiones sincrónica de todos los participantes. En estos escenarios, los jugadores eligen sus estrategias al mismo tiempo, sin conocer las elecciones de sus oponentes, lo que crea un ambiente de incertidumbre y anticipación estratégica. Los juegos simultáneos son particularmente efectivos para modelar situaciones de competencia pura, donde los jugadores compiten directamente sin posibilidad de cooperación. Reflejan escenarios en los que la capacidad de anticipar las acciones del oponente es limitada, forzando a los participantes a tomar decisiones basadas en suposiciones y análisis de probabilidades. Ejemplos clásicos de estos juegos simultáneos incluyen el dilema del prisionero, que después hablaremos de ello, donde dos sospechosos deben decidir simultáneamente si confesar o no, o el juego de piedra, papel o tijera, donde los jugadores eligen sus movimientos al mismo tiempo. Estos ejemplos ilustran cómo la falta de información sobre las decisiones de los oponentes puede influir significativamente en la estrategia elegida. En el mundo real, los juegos simultáneos encuentran aplicaciones en diversos campos. Se utilizan para analizar estrategias de fijación de precios en mercados oligopólicos, decisiones de inversión en bolsa y estrategias de marketing y publicidad competitiva. Sin embargo, es importante reconocer sus limitaciones. No capturan situaciones donde los jugadores pueden observar y reaccionar a las acciones de otros, y pueden simplificar en exceso algunas situaciones del mundo real donde la información se revela gradualmente. Y ahora pasemos a otra categoría. Los juegos secuenciales se caracterizan por su estructura de toma de decisiones ordenada. En estos juegos, los participantes actúan por turnos, permitiendo que cada jugador observe y analice las acciones de sus predecesores antes de su propia decisión. Esta dinámica crea un entorno estratégico rico y complejo, donde la información y el timing juegan roles cruciales. Esta estructura permite el desarrollo de estrategias más sofisticadas, donde los jugadores pueden ajustar sus decisiones basándose en la información revelada por las acciones anteriores. El concepto de solución más relevante en los juegos secuenciales es el equilibrio perfecto de los juegos. Este equilibrio asegura que las estrategias sean óptimas no solo al inicio del juego, sino en cada punto de decisión o subjuego. Se obtiene mediante un proceso de inducción hacia atrás, analizando el juego desde el final hacia el principio, lo que permite a los jugadores anticipar y planificar sus movimientos con mayor precisión. Una distinción importante en los juegos secuenciales es entre aquellos con información perfecta y los que tienen información imperfecta. En juegos de información perfecta como el ajedrez, todos los jugadores conocen todas las acciones previas. En contraste, los juegos con información imperfecta como el póker introducen un elemento de incertidumbre que añade complejidad a la toma de decisiones. Las aplicaciones de los juegos secuenciales son vastas y variadas. Se utilizan para analizar negociaciones por etapas en el ámbito empresarial o diplomático, proceso de toma de decisiones en política y legislación, e incluso estrategias en deportes donde los equipos se turnan para actuar. Su estructura permite un análisis más detallado de cómo la información y las acciones previas afectan las decisiones futuras, facilitando la comprensión de estrategias a largo plazo y la importancia del timing en la toma de decisiones. La estrategia dominante es un concepto clave en la teoría de juegos que se aplica principalmente en el contexto de juegos no cooperativos, especialmente en juegos simultáneos. Una estrategia dominante es aquella que produce el mejor resultado para un jugador independientemente de lo que hagan los demás jugadores. Esto significa que, sin importar las acciones de los otros participantes,
La estrategia dominante siempre garantiza el resultado más favorable para quien la utiliza. En el contexto de juegos simultáneos donde los jugadores toman decisiones al mismo tiempo sin conocer las elecciones de los demás, una estrategia dominante simplifica el proceso de decisión. Si un jugador identifica una estrategia dominante, puede adoptarla sin preocuparse por las decisiones de los otros, ya que siempre maximiza su beneficio personal. Un ejemplo clásico de estrategia dominante se encuentra en el famoso dilema del prisionero. En este juego, confesar es la estrategia dominante para ambos prisioneros, porque siempre resulta en un mejor resultado individual, sin importar lo que haga el otro prisionero. Aunque esta estrategia no lleva al mejor resultado colectivo, ilustra cómo las decisiones racionales individuales pueden conducir a resultados subóptimos desde una perspectiva grupal. Como decíamos, la estrategia dominante es relevante principalmente en juegos no cooperativos y simultáneos, donde cada jugador busca maximizar su beneficio personal sin necesidad de coordinarse con otro. Este concepto es fundamental para entender cómo se toman decisiones estratégicas en situaciones competitivas donde la cooperación no es posible o no está permitida. El equilibrio de Nash es un concepto central en la teoría de juegos que describe una situación en la que cada jugador selecciona su mejor estrategia, teniendo en cuenta las estrategias elegidas por los demás jugadores. Una de las características más destacadas del equilibrio de Nash es que ningún jugador puede mejorar su situación cambiando unilateralmente su estrategia. Esto significa que, dado lo que los otros jugadores están haciendo, cada participante está tomando la mejor decisión posible para sí mismo. Es importante notar que todo equilibrio de estrategias dominantes es un equilibrio de Nash, pero no todos los equilibrios de Nash son equilibrios de estrategia dominante. Esto implica que el concepto de equilibrio de Nash es más amplio y puede existir incluso en situaciones donde no hay estrategias dominantes. Por ejemplo, en el dilema del prisionero, el equilibrio de Nash se alcanza cuando ambos prisioneros confiesan, ya que ninguno puede mejorar su situación cambiando solo su propia estrategia. De manera similar, en el juego conocido como Batalla de los Sexos, donde una pareja debe decidir entre ir al fútbol o al teatro, existen dos equilibrios de Nash. Ambos van al fútbol o ambos van al teatro. En cada caso, ninguno mejora cambiando solo su decisión. ¿Se entiende, no? En un contexto económico, el equilibrio de Nash podría manifestarse cuando dos empresas fijan sus precios de manera que, dada la estrategia de la otra, ninguna puede aumentar sus beneficios cambiando unilateralmente su precio. Aunque el equilibrio de Nash no siempre conduce al mejor resultado posible para todos los jugadores, representa una situación más o menos estable donde nadie tiene incentivos para cambiar su estrategia por sí solo. Este concepto es crucial para entender y predecir comportamientos en situaciones de interacción estratégica en economía, política y otros campos. Y ahora bien, tenemos el dilema del prisionero, que es uno de los ejemplos más emblemáticos y estudiados en la teoría de juegos, ilustrando cómo dos individuos pueden no cooperar incluso si hacerlo parece ser lo mejor para ambos. Este dilema se plantea generalmente en el contexto de dos prisioneros que son arrestados y acusados de un crimen. Cada prisionero es interrogado por separado y no puede comunicarse con el otro. Las autoridades ofrecen a cada preso un trato. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa será liberado mientras que el otro recibirá una sentencia severa. Si ambos confiesan, recibirán una sentencia moderada. Si ninguno confiesa, ambos recibirán
una sentencia menor por un cargo menor. La estructura del dilema se basa en las posibles decisiones y sus consecuencias. Si ambos prisioneros confiesan, cada uno recibe una pena moderada. Este es el equilibrio de Nash del juego, ya que ninguno puede mejorar su situación cambiando unilateralmente su decisión. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa es liberado, mientras que el otro recibe una pena máxima. Si ninguno confiesa, ambos reciben una pena mínima, lo que sería el mejor resultado colectivo. El dilema del prisionero pone de manifiesto la tensión entre el interés individual y el bien común. Aunque la estrategia dominante para cada prisionero es confesar, ya que minimiza su posible condena sin importar lo que haga el otro, esta decisión lleva a un resultado subóptimo para ambos, comparado con la cooperación mutua, no confesar. Este dilema se utiliza para modelar situaciones en economía, política y sociología, donde los intereses individuales pueden llevar a resultados colectivos perjudiciales. Un ejemplo de esto sería la carrera armamentística durante, por ejemplo, la Guerra Fría, donde dos países podrían beneficiarse mutuamente a reducir armas, pero temen que el otro no coopere, o en situaciones de competencia empresarial, donde empresas podrían beneficiarse a no entrar en guerra de precios, pero temen perder cuota de mercado si no actúan agresivamente. El dilema del prisionero demuestra cómo las decisiones racionales individuales pueden conducir a resultados colectivos ineficientes, subrayando la importancia de la cooperación y la confianza en las interacciones estratégicas. La teoría de juegos es una herramienta que trasciende su origen académico para convertirse en un marco de pensamiento invaluable en nuestra vida cotidiana. Sí. Esta teoría nos permite analizar y comprender las interacciones estratégicas en diversos contextos, desde negociaciones empresariales hasta decisiones políticas y situaciones sociales. En el ámbito económico, la teoría de juegos se aplica para analizar competencias en mercados oligopólicos, estrategias de fijación de precios y decisiones de inversión. Los economistas la utilizan para modelar cómo las acciones de una empresa afectan a sus competidores y al mercado en general. En la esfera política se emplea para estudiar las relaciones internacionales, negociaciones diplomáticas y estrategias electorales, ayudando a los líderes a anticipar acciones de otros actores y a tomar decisiones más informadas. Incluso en nuestra vida diaria aplicamos inconscientemente conceptos de la teoría de juegos. Al negociar el precio de un coche usado, decidir si cooperar o competir en un proyecto laboral o elegir una ruta para evitar el tráfico, estamos participando en juegos estratégicos. La comprensión de conceptos como el equilibrio de Nash, las estrategias dominantes o la diferencia entre juegos de suma cero y de suma no cero nos proporciona herramientas valiosas para tomar decisiones más estratégicas y valederas. Como bien hemos dicho, la teoría de juegos nos ayuda a anticipar las acciones de otros, entender las consecuencias de nuestras propias decisiones y buscar soluciones que maximicen nuestros beneficios o minimicen nuestras pérdidas. En un mundo cada vez más interconectado y complejo, donde nuestras decisiones tienen un mayor impacto en los demás y viceversa, esta teoría se convierte en una brújula indispensable para navegar en las aguas turbulentas de la toma de decisiones. Al aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana, podemos mejorar nuestras habilidades de negociación, resolver conflictos de manera más efectiva y tomar decisiones más acertadas en situaciones de incertidumbre. Y es así que la teoría de juegos nos ofrece una perspectiva única sobre cómo interactuamos y cómo podemos mejorar nuestros resultados en diversas situaciones
de la vida, convirtiéndose así en una herramienta interesantísima para el crecimiento personal y profesional. Así las cosas. Eso fue todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regalen un me gusta, comente, compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.